Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 4. El partido. Centralismo democrático. Vamos a hablar en primer lugar sobre el partido. En la fase histórica en la que vivimos, la fase imperialista del capitalismo, se obligó a los marxistas a adaptarse a una realidad concreta que les tocaba vivir. Esta tenía unas nuevas características y Lenin fue el encargado de actualizar la teoría marxista, de adaptarla a la situación material propia de la nueva fase en la que hemos entrado del capitalismo. En el presente extracto de Fundamentos del Leninismo de Stalin se explica de un modo claro esta nueva época. Y dice así: Lenin llamó al imperialismo capitalismo agonizante. ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo hasta su último límite, en su grado extremo, más allá del cual empieza la revolución. Entre estas contradicciones hay tres que deben de ser consideradas como las más importantes. La primera contradicción es la existente entre el capital y el trabajo. El imperialismo es la omnipotencia de los trusts y de los sindicatos monopolistas, de los bancos, de la oligarquía financiera de los países industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos habituales de la lucha obrera, los sindicatos y las cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha parlamentaria resultan absolutamente insuficientes. Y una de dos: o os entregáis a merced del capital y vegetáis a la antigua y os hundís cada vez más, o empuñáis un arma nueva. Así Lenin plantea la cuestión del imperialismo a las masas de millones de proletarios. El imperialismo lleva a la clase obrera al umbral de la revolución. La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas por territorios ajenos. El imperialismo es la exportación de capitales a las fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la posesión monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido, una lucha mantenida con particular encarnizamiento por los nuevos grupos financieros y las nuevas potencias, que buscan un lugar bajo el sol contra los viejos grupos y viejas potencias, tenazmente aferrados a sus conquistas. La particularidad de esta lucha furiosa entre los distintos grupos capitalistas es que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas, guerras por la conquista de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene a su vez la particularidad de que lleva al mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del capitalismo en general y aproxima al movimiento obrero a la revolución, siendo que estas guerras hacen de la revolución una necesidad práctica. La tercera contradicción en el imperialismo es la existente entre un puñado de naciones civilizadas dominantes y centenares de millones de hombres en las colonias y países dependientes. El imperialismo es la explotación más descarada y la opresión más inhumana contra centenares de millones de habitantes de las inmensas colonias y países dependientes. Extraer superbeneficios. Este es el objetivo de esta explotación y opresión. Pero al explotar esos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarriles, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los proletarios en estos países y la formación de una intelectualidad implica el despertar de la conciencia nacional y el incremento del movimiento de liberación, que son un resultado inevitable de esta política. El incremento del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes sin excepción lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias o los países dependientes de reservas del imperialismo en reservas de la revolución proletaria. Tales son, en términos generales, las contradicciones principales del imperialismo que han convertido el antiguo capitalismo floreciente en un capitalismo agonizante. Bueno, pues así dicen los fundamentos del leninismo escritos por Stalin. Y así pues, después de leerlos, entendemos que el proletariado en la fase imperialista tiene que enfrentarse a nuevos retos tales como la ineficiencia de los antiguos métodos de lucha, cuestiones como la concentración de los monopolios en cada vez menos manos, la necesidad de los imperialistas de un nuevo reparto del mundo continuo, la formación de bloques imperialistas, la confrontación entre potencias, la burocratización y militarización de los estados o las guerras de rapiña por los recursos naturales.
Por todo esto, el proletariado tiene que dotarse de un nuevo instrumento, de un nuevo tipo de partido. En este apartado explicaremos la estructura, función y desarrollo de este nuevo tipo de partido, del partido de vanguardia leninista. Y de otro lado, en un apartado posterior, se abordará la problemática de si en la actualidad seguimos en la fase imperialista del capitalismo y si este tipo de herramienta, el partido de vanguardia, sigue siendo útil. Y ya entonces demostraremos que así es. El antiguo Partido Obrero, propio de la Segunda Internacional, era un partido electoralista de masas. El partido era entonces en realidad un apéndice de la minoría parlamentaria. Este tipo de partido en la coyuntura actual es totalmente incapaz de derrocar al poder burgués, de destruirlo e implantar un nuevo tipo de forma de dictadura del proletariado en el que el obrero tome el poder sobre la burguesía, en el que la mayoría esté por encima de la minoría. Era necesario un partido de nuevo tipo capaz de enfrentarse a las nuevas condiciones para derrotar así a la burguesía y tomar el poder obrero. El nuevo partido se concibe como destacamento de la vanguardia de la clase obrera, lo que significa que el partido solo se nutrirá de los mejores y más conscientes elementos de la misma. En él no tendrán cabida elementos inestables. Este partido deberá pertrecharse de una teoría revolucionaria, en nuestra época histórica el marxismo-leninismo. De otro modo sería imposible situar a las masas detrás del partido, en estrecha ligazón con el mismo. Si se pierde el contacto con las masas, si el partido se burocratiza, éste pierde su papel como instrumento de la clase obrera y se convierte en un fenómeno ajeno a la misma. El partido dirige a las masas, las organiza y las da conciencia. Es el jefe político de la clase obrera, la vanguardia, y no actúa nunca a la zaga del movimiento de manera oportunista o seguidista. El seguidismo y el espontaneísmo son conceptos ajenos al marxismo y a la revolución proletaria, ya que ejercerlos supondría ser la retaguardia de las masas y el partido caería. En tal caso sería un reformista. La frontera entre los miembros del partido y el resto de la clase obrera debe estar definida, pues no todo el mundo puede ser miembro del partido, solo lo serán los elementos más conscientes de la clase obrera. El partido de nuevo tipo es un instrumento del proletariado para ejercer la conquista del poder político, instaurar la dictadura del proletariado y mantenerla y desarrollarla una vez ésta sea conseguida. Debe de ser un destacamento organizado de la clase obrera, encarnando la disciplina y la organización y siendo así un ejemplo para las masas, y ganar así crédito político. Respecto a la legalidad del partido, a no ser que las circunstancias fuercen a lo contrario, el carácter del partido debe de ser semiclandestino, es decir, debe tener una parte legal y otra no legal. La más importante de ellas es la no legal, la que posibilitará en la realidad la toma del poder, mientras que la parte legal del partido es secundaria y está destinada a fortalecer a la no legal, concienciando a las masas y siendo la cara visible en todos los aspectos políticos. Una circunstancia tal como la dominación autoritaria por parte de la burguesía, es decir, el fascismo, puede obligar al partido a ser, en la práctica, clandestino en su totalidad. Si bien esto solo ocurrirá en circunstancias muy adversas, pues querer apostar por este modelo de partido sin que exista la obligación real de hacerlo es caer en el aventurerismo de izquierdas y pequeño burgués. Es renunciar a trabajar en las organizaciones de masas y es facilitar las cosas al enemigo. A este respecto, leeremos unos comentarios del líder Enver Hoxha. Observamos que en Europa, los marxistas-leninistas no han llegado todavía a comprender debidamente la necesidad de organizar la actividad del partido en la clandestinidad y en la semiclandestinidad. En este sentido influye considerablemente la actividad de los revisionistas. Si bien los nuevos partidos comunistas no plantean seguir la vía parlamentaria, tienden a desarrollar toda su actividad de forma legal, como lo hacen los partidos revisionistas. Piensan que pasando a la semiclandestinidad o a la clandestinidad total no podrían hacer nada. Les parece que no trabajarían haciendo pasar a una parte de los militantes a la clandestinidad a fin de que se conviertan en el núcleo principal de toda la actividad del partido. Por tanto, no comprenden la importancia de crear un núcleo fuerte en condiciones de clandestinidad. En la época de la clandestinidad, cuando éramos perseguidos por los fascistas y por los agentes de los gobiernos colaboracionistas, cada comité del partido emitía su propio boletín, siendo que estos medios hoy parecen insignificantes, pero en aquella época apenas podíamos conseguirlo. En aquellas circunstancias nos veíamos obligados a atacar ministerios para apropiarnos de los propios medios para emitir boletines e impresoras,
elementos imprescindibles para la propaganda del partido, e incluso muchos camaradas han caído en el curso de estas acciones, necesarias para esta labor de propaganda y lucha política en la clandestinidad. En fin, que al hilo de esto expresado por Hoxha, podemos ver que la parte más importante del partido sería la clandestina, en la que deben de centrarse los principales esfuerzos. En los países europeos, desde mucho tiempo antes de la caída del bloque socialista, los partidos comunistas cayeron en el legalismo burgués, y como bien afirma Hoxha, el Estado burgués te dejará actuar siempre que no supongas un problema para él mismo, y en el mismo momento en el que comiences a ser un problema para el régimen burgués, con toda la información recogida en el período de actuación legal del partido, te eliminará a través de su maquinaria represiva en una sola noche, si requiere la situación. Muchos grupos comunistas honrados, honestos y fieles al marxismo-leninismo, en el momento en el que rompen con el revisionismo, siguen actuando bajo los mismos parámetros organizativos de este mismo revisionismo del que proceden. De este modo, es necesaria la ruptura con el revisionismo, y que ésta sea tanto organizativa como ideológica, pues sólo así se podrá constituir un verdadero partido de nuevo tipo. No basta con romper la tendencia de los revisionistas a convertirse en un partido socialdemócrata y electoralista que centra toda su actividad en atrapar votos en vista de procesos electorales burgueses, sino que es necesario romper con todos los vicios que estos arrastran, empezando por el legalismo. La reacción solo espera el momento justo para acabar con los revolucionarios cuando más le convenga. Una vez más, escucharemos las palabras de Hoxha. La organización del trabajo del partido y la clandestinidad es algo muy importante y debe tenerse muy bien en cuenta, ya que el enemigo no duerme. Puede permitirte desarrollar ciertas actividades durante algún tiempo con el fin de identificar y descubrir las fuerzas con las que cuentas, pero enseguida encuentra la ocasión para inesperadamente y en una sola noche aniquilarte. Después de escuchar estas importantes palabras de Hoxha, debemos de entender que esto no significa que un partido de nuevo tipo no deba de presentarse a la estrategia, por ejemplo, electoral, siempre y cuando esto sea con el fin de reforzar la parte clandestina, sin quemar a su militancia en el electoralismo, como hacen los partidos derechistas, y siempre y cuando este proceso electoral sirva para sacar rédito político, y por supuesto sin caer en el falso análisis en el que se concibe que el proceso electoral burgués pues permitiría a un partido obrero tomar el poder del Estado. Presentarse a unas elecciones para sacar un porcentaje irrisorio de votos solo merma el verdadero trabajo revolucionario del partido. Así pues, es vital que todo partido comunista tenga una parte clandestina. Es decir, el partido, en su actuación en una democracia burguesa, debe tener un carácter semiclandestino para, por una parte, fortalecerse y acumular fuerzas con el fin de llevar a cabo la toma del poder, y por otro, no abandonar la ligazón con las masas, ni su actuación ni la de sus organizaciones afines en los frentes de masas. Por otro lado, si las circunstancias lo exigiesen, es decir, bajo la dominación autoritaria de la burguesía, el partido se vería obligado a tener un carácter de clandestinidad total para evitar que la reacción lo destruya. Sin embargo, una cosa es que las circunstancias lo exijan y otra muy distinta es que la clandestinización se lleve a cabo porque sí. Ha habido partidos autodenominados comunistas que han caído en el aventurerismo izquierdista, ajeno al marxismo, y se constituyeron en la total clandestinidad por iniciativa propia en una democracia burguesa, siendo que esto los ha llevado a su desaparición, pues han perdido toda ligazón con la clase obrera y han abandonado los frentes de masas a su suerte, monopolizándolos así los revisionistas. Veamos a este respecto unas palabras de Sotomayor Pérez. La historia del movimiento obrero revolucionario enseña que el tránsito de una etapa de legalidad a otra de clandestinidad del partido proletario es difícil y complejo. Es una prueba muy dura en la que salen a flote todas las deficiencias y las lacras de la organización. El partido que no ha alcanzado la solidez y cohesión necesarias y que en su vida interna no se atiene a las normas leninistas es fácilmente aplastado por el enemigo de clase. Pues bien, escuchado esto, podemos pensar que el paso de la semiclandestinidad a la clandestinidad total sucede debido a las exigencias de las circunstancias y que sería un proceso que es posible llevar a cabo por la acumulación previa de fuerzas. Intentar pasar a la clandestinidad sin tener una organización fuerte, sólida y cohesionada facilita mucho las cosas a la reacción, ya que allana el camino a la destrucción total del partido. Veamos ahora el modelo organizativo, el centralismo democrático. El método de organización de un partido de nuevo tipo es el centralismo democrático, cuyos principios podríamos resumir en los siguientes puntos.
Primero, organización vertical entre los órganos del partido. El Comité Central es el máximo órgano de dirección del partido, mientras no se estén desarrollando congresos. Y el principal exponente del Comité Central es el Secretario General, siendo ambos elegidos de forma democrática cada ciertos años en los congresos, y esto es el máximo exponente de la democracia interna del partido. En el caso del Comité Central, este es elegido por un conjunto de militantes, y de esta dirección saldrá el Secretario General. En el Congreso, a través de delegados que serán elegidos por voto a mano alzada en el espacio de decisión directa competente, participan en la elaboración de la línea política a desarrollar que se elige en tal acontecimiento. Como afirma Lenin en su carta a un camarada, por debajo del Comité Central se extienden el resto de órganos territoriales y sectoriales intermedios entre el órgano central y las células de base. La comunicación entre los distintos militantes, células y órganos se da de forma vertical, va de abajo a arriba y de arriba a abajo, lo que significa que en la toma de decisiones y en los procesos de debate, la información sube y una vez se ha decidido algo al respecto, baja, momento a partir del cual será de obligado cumplimiento para todos los militantes del partido, por lo concerniente a los principios de disciplina consciente y de supeditación de la minoría a la mayoría, que con posterioridad se expondrán. Es necesario poner especial cuidado en que el partido no se burocratice, que la información vaya de arriba a abajo sin más como ocurre en los partidos revisionistas estatales. De este modo se llevaría a cabo un centralismo, pero un centralismo burocrático y no democrático. Cuando la información baja de forma directa es debido a cuestiones prácticas y de urgencia, siempre de acuerdo a lo decidido en el Congreso, por lo que en realidad ya ha ido de abajo hacia arriba con anterioridad. Es necesario mantener este modelo organizativo con el fin de que un partido no se burocratice y con ello deje de ser un instrumento válido para la clase obrera. Supeditación de la minoría a la mayoría. Con posterioridad al proceso de debate, una vez que las cuestiones han ido de abajo a arriba y se ha tomado ya una decisión al respecto, son de obligado cumplimiento, ya que todo el partido en su conjunto, la mayoría, ha decidido que se actúe de una determinada manera y aunque un militante no esté de acuerdo, una minoría, éste debe supeditarse a lo que se ha decidido. Esto no quita que más adelante pueda volver a plantearse tal debate en los órganos competentes y que en esa futura situación este militante gane el debate, lo que comportaría que el partido rectificase la línea que ha llevado hasta ese momento. Sobre la disciplina consciente. La disciplina, es decir, la aceptación de los principios del centralismo democrático y lo que estos implican, hacen que en determinadas situaciones un militante tenga que aceptar cuestiones con las que a priori puede no estar de acuerdo, y esto una vez más es la supeditación de la minoría a la mayoría. Pero esta disciplina no es ciega, sino que debe ser una disciplina consciente, lo cual implica que el militante conozca por qué se ha decidido una cosa y no otra. Nunca puede ser un apoyo sin más. Para ello, y en tales circunstancias, es necesario que las decisiones adoptadas estén bien justificadas, en especial cuando bajan de forma directa, siendo la línea del partido la adoptada en el Congreso, como ya se ha señalado. En el caso de que cierta propuesta realizada por un camarada o por una célula sea rechazada por los comités intermedios o por el Comité Central, esta negativa debe estar acompañada del mismo modo de la correspondiente justificación. Sobre la prohibición de facciones. La comunicación horizontal está prohibida, ya que violenta la democracia interna y la cohesión del partido. Con este ejercicio se violan los principios del centralismo democrático y se favorece la creación de facciones con sus correspondientes órganos centrales paralelos, lo que conlleva que no exista un órgano central unitario y la unidad del partido se vea destruida. La existencia de facciones conlleva la destrucción a largo plazo de la unidad del Partido Obrero. Sobre el partido avanzando para depurarse. Y a este respecto citaremos directamente a Stalin. Teniendo en las propias filas a los reformistas, a los mencheviques, no es posible triunfar en la revolución proletaria, no es posible defenderla. Esto es evidente desde el punto de vista de los principios. Esto lo confirman con toda claridad las experiencias de Rusia o de Hungría. En Rusia hemos atravesado muchas veces por situaciones difíciles en que el régimen soviético habría sido irremediablemente derrotado si se hubiesen quedado mencheviques, reformistas, demócratas pequeñoburgueses dentro de nuestro partido. En Italia, donde según la opinión general las cosas marchaban hacia batallas decisivas entre el proletariado y la burguesía para la conquista del poder del Estado, en tales momentos no solo es absolutamente necesario expulsar del partido a los mencheviques, a los reformistas, a los turatistas,
sino que puede incluso resultar útil apartar a todos aquellos que estén opuestos a la responsabilidad, a quienes siendo excelentes comunistas sean susceptibles de vacilaciones y manifiesten inclinación hacia la unidad con los reformistas. En vísperas de la revolución y en los momentos de la lucha más encarnizada por el triunfo, la más leve vacilación dentro del partido puede echarlo todo a perder, hacer fracasar la revolución, arrancar el poder de las manos del proletariado, porque este poder no está todavía consolidado y porque las arremetidas contra él son todavía demasiado fuertes. Si en tal momento los dirigentes que vacilan son apartados, eso no debilita al partido, sino que fortalece al partido, fortalece al movimiento obrero y fortalece la revolución. Escuchado a Stalin, podemos ver que los comunistas no debemos vacilar a la hora de depurar a los revisionistas y a los oportunistas de nuestras filas, pues es imposible vencer a los infiltrados de la burguesía solo mediante la teoría. Hay que desmontarlos a través de la lucha ideológica y purgarlos, expulsarlos de nuestra estructura como los enemigos de clase que son. Mantenerlos en el partido con el tiempo solo lleva a lo que ocurrió en China, tanto con el partido como con la revolución. El partido solo podrá afrontar las batallas futuras si la unidad de la voluntad y de acción no se ven quebrantadas por estos agentes desestabilizadores, si la cohesión y la disciplina férrea son totales. Y esto solo lo podemos conseguir de un modo, depurando del partido los elementos oportunistas. Sobre crítica y autocrítica. El ejercicio de la crítica y la autocrítica es una de las herramientas principales con las que se cuenta en el partido para poder desarrollar mediante el análisis de los errores y el aprendizaje de los mismos su superación. La crítica y la autocrítica son necesarias para el fortalecimiento del partido, para dinamizar su función y su actividad en torno a la línea marxista-leninista. Estas deben de realizarse tanto en las bases como en los órganos de dirección del partido. Los comunistas de verdad no deben de tener miedo a reconocer sus errores y deben de tener la valentía para hacer la crítica sea cual sea el destinatario. La garantía del desarrollo del Partido Comunista es la lucha continua y perseverante contra los errores y deficiencias en el trabajo de la organización, y ello solo es posible mediante el ejercicio correcto de crítica y autocrítica. Veremos ahora por qué el partido de nuevo tipo sigue teniendo vigencia plena hoy en día. De un tiempo a esta parte y aprovechando el auge de las movilizaciones sociales debido a la agudización de la crisis, ciertos intelectuales están bombardeándonos con viejas teorías con el nombre cambiado acerca de que el marxismo-leninismo, nuestra concepción del partido e incluso la contemplación de la clase obrera como sujeto revolucionario han pasado a mejor vida, convirtiéndose en un recuerdo de la historia. Más adelante profundizaremos acerca de esta cuestión, si bien su principal argumento no es otro que el de que la globalización, que el mundo moderno, ha cambiado. Es decir, que ya no vivimos en la fase imperialista del capitalismo, con lo que el partido de nuevo tipo y el marxismo-leninismo ya no sirven, hay que buscar otros modos de organizarnos. Algunos de ellos incluso niegan la propia existencia de la clase obrera, hablan del imperio y de la masa, como Toni Negri, e incluso del precariado, como un estamento superador de la clase obrera, la cual, según ellos, es ya prácticamente inexistente. Nosotros, los comunistas, afirmamos que todas estas teorías liberales y absurdas no suponen ninguna novedad, pues Lenin ya desmontó en su día la teoría del ultraimperialismo de Kautsky, gran antecesora de todas las teorías postmodernas burguesas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Sus defensores afirman que el marxismo está caduco, pero sus teorías idealistas están basadas en ideas ya refutadas hace 100 años de manera científica por el marxismo. De otro lado, aquello que llaman globalización y nueva crisis capitalista no es más que lo que Lenin denominó imperialismo en su última fase, la agonizante del capitalismo. En la actualidad presenciamos la agudización de la crisis imperialista. Vivimos en la época de las guerras de rapiña por expoliar recursos naturales, por un nuevo reparto del mundo entre potencias imperialistas, una época de agudización de las contradicciones entre los propios bloques imperialistas, la concentración de los monopolios en cada vez menos manos y el dominio absoluto por parte del capital financiero. Este conjunto de factores que acontecen en nuestra realidad actual no es más que la agudización del imperialismo, como última fase del capitalismo. Nos encontramos en la antesala de una nueva época de revoluciones proletarias. Es cierto que todo esto está en continuo cambio,
que las comunicaciones entre las personas son más fáciles ahora que un siglo atrás, que las ciencias han progresado. Los posmodernos hablan con frecuencia del mundo globalizado basándose de forma principal en la existencia de Internet y de los teléfonos móviles, de que todo está conectado, como si todo un sistema productivo fuese determinado por tal factor. La dialéctica afirma que todo está conectado desde mucho antes de que apareciera Internet y que el modo de producción capitalista seguía siendo el mismo, independientemente de que el Estado como tal haya podido sufrir modificaciones. Este Estado sigue siendo el elemento principal objetivo de la toma del poder por parte de la clase obrera. De manera independiente del papel globalizador de la sociedad, el Estado sigue siendo el instrumento que debe conquistar el proletariado para implantar su dictadura. Refiriéndonos a la clase obrera, la afirmación «un Estado, un partido» sigue vigente. Es cierto que la agudización del imperialismo en la globalización, como dirían los posmodernos, hace necesario que los partidos comunistas se coordinen de un modo mayor. Pero ¿acaso no fue esa misma la necesidad que empujó a la fundación de la Tercera Internacional? ¿Acaso nuestra necesidad, aunque acentuada, no sigue siendo la misma que la de aquellos partidos comunistas que se coordinaban y actuaban como un puño en todo el mundo para defender los intereses de nuestra clase, que es internacional, y para luchar por la revolución socialista en todo el mundo? ¿Acaso la revolución socialista permanece eterna y estanca en un estado cuando se produce? ¿O más bien cuando coge fuerza es cuando intenta extenderse por todo el mundo, como hizo la URSS? Hoy en día es necesaria una nueva Comintern, pero esta no es una nueva necesidad derivada de la globalización, pues es una necesidad que tenemos desde 1956. Así pues, la clase obrera sigue siendo el sujeto revolucionario. Los que defienden que ha perdido tal papel no comprenden ni siquiera qué es ser miembro de la clase obrera, pues creen que pertenecer a ella significa trabajar en una fábrica 14 horas al día o ser minero, y como esas actividades en España están desapareciendo, este hecho les sirve para afirmar que ya no existe clase obrera alguna. La pertenencia a la clase obrera la determina la posición que tiene el individuo con respecto a la posesión de los medios de producción, si se es un poseedor de los mismos o no. Por lo que, recogiendo estos argumentos, queda demostrado que la situación es la misma que hace años, ya que la posición de la clase obrera sigue siendo la misma, y su emancipación como tal solo la traerá la revolución socialista. La clase obrera es la productora de la riqueza y sigue oprimida por la burguesía, por lo que históricamente es inevitable que se emancipe y que pase a dominar la superestructura de poder, ya que sigue siendo la clase revolucionaria y transformadora. Por último, en relación a la vigencia del marxismo-leninismo, muchos hablan de que es algo caduco, de otra fase histórica, pero la pregunta sería ¿cómo ha evolucionado el marxismo-leninismo? ¿A partir de qué ideas y cómo demuestran que estamos en una nueva fase para afirmar que el marxismo-leninismo es de otra anterior? Nos extraña que exista gente que afirme que el marxismo-leninismo es algo anticuado y caduco. Estas personas hablan de volver al Marx original, es decir, al marxismo de la etapa premonopolista, sin tener en cuenta que esa fase cambió hacia una nueva, la del imperialismo. Por lo que decir que el marxismo-leninismo, que es el marxismo de la época del imperialismo, es anticuado y sustituirlo por el marxismo, que sí que está anticuado, es cuanto menos incoherente, ya que el marxismo original, que es anterior, corresponde a otra fase histórica anterior. En fin, que debido a esta cuestión, todo aquello que hemos afirmado se encuentra supeditado al hecho de que, en efecto, nos encontramos todavía en la fase imperialista del capitalismo. Por ello, pasaremos a definir el imperialismo como fase histórica, con el fin de poder analizar la causa de que sigamos en tal fase. Lenin lo define de este modo: sin olvidar la significación condicional y relativa de todas las definiciones en general, las cuales no pueden nunca abarcar todos los aspectos de las relaciones del fenómeno en su desarrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus 5 rasgos fundamentales siguientes, a saber, primero, la concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida económica. Segundo, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. Tercero, la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, que adquiere una importancia particular. Cuarto, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo.
Quinto, la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias imperialistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes. Así afirmaba Lenin. Más adelante completaremos y desarrollaremos esta definición, gracias a la cual podemos afirmar que una de las características principales del imperialismo, como fase superior del capitalismo, es la concentración del poder económico en cada vez menos manos. La libre competencia ya no existe, pues se ha visto limitada por los intereses del capital financiero que controla los monopolios y que aumentan de manera progresiva. Los períodos de crisis favorecen aún más la aparición y el fortalecimiento de los monopolios. Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en la España actual, donde los grandes grupos financieros, como el Grupo Santander, ha absorbido multitud de bancos menores, como el Banesto, el Banco Urquijo o el banco inglés Ivy National Bank. Siguen teniendo beneficios millonarios en época de crisis y tienen la capacidad de salvar o hundir empresas, como en el caso de Nueva Rumasa, a cuya corporación se retiró el crédito arruinándolos a corto plazo. El capital financiero es el que controla la economía y la política en España. Otra de las características del imperialismo es la concentración de la producción. Los bancos se fusionan con el capital industrial y lo dominan, ya no solo a través de préstamos que le conceden y que posibilitan su funcionamiento, y que si se los retiran, quiebran, sino que además tienen participaciones de la propia industria y son, a su vez, en muchos casos, dueños y copropietarios de las propias industrias. Así vemos la transformación de los bancos, que pasan de ser simples intermediarios a concentrarse cada vez en menos manos y a convertirse en omnipresentes monopolios que, a su vez, pasan a disponer de casi la totalidad del capital monetario de los capitalistas. Es uno de los procesos fundamentales del cambio del capitalismo premonopolista al capitalismo imperialista. El Banco Santander es, en España, el mejor ejemplo de tal proceso, la manifestación del modo en el que el capital financiero se erige en dominante. Esta unión entre capital bancario e industrial se completa con la ligazón con el sector político. Altos cargos del gobierno son ocupados por representantes de la banca y, a su vez, muchos consejos de administración de las grandes empresas industriales están dominados por representantes del capital financiero. Numerosos políticos, en pago a sus servicios ofrecidos, pasan a ocupar puestos relevantes tanto en consejos de administración como en los propios bancos cuando se retiran de la vida política. En España, por citar algunos ejemplos, el expresidente de gobierno Aznar ha sido asesor de Endesa, y es que hizo méritos privatizando la energía. Eduardo Zaplana fue ministro y después directivo de Telefónica, y Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno, también fue presidente del Fondo Monetario Internacional y de Bankia. En los estados imperialistas se produjo, a la vez que el proceso de la concentración de los monopolios, una burocratización y militarización dentro del propio Estado. Más adelante desarrollaremos esta cuestión. Otro aspecto a tener en cuenta acerca del imperialismo es el que se refiere a las asociaciones internacionales de capitalistas, que son las que en realidad dirigen el mundo. El Fondo Monetario Internacional es un buen ejemplo de ello, y sus intromisiones en la economía española han llevado a un rescate financiero mediante la imposición de medidas de recorte de gran dureza para la clase obrera, mientras que los grandes monopolios continúan teniendo beneficios de miles de millones de euros. De este modo, no es el gobierno el que marca las pautas de actuación, sino el Fondo Monetario y el Consejo de la Unión Europea. Cabe mencionar que en el mundo ya no quedan territorios vírgenes, sin dueño, el mundo está repartido. Las grandes potencias imperialistas se lo han distribuido y con ello sus recursos naturales. Además de los países imperialistas, también existen los países que son colonias de tales países y los países dependientes que en apariencia tienen independencia política, pero que debido a las redes de dependencia financiera y diplomática, están supeditados al país imperialista que controla dichas redes. De lo antes expuesto se desprenden varias consecuencias. Primera de ellas son las guerras de rapiña que están encaminadas a cambiar el reparto de riquezas en un determinado territorio. Se trata de guerras que se llevan a cabo con el fin de expropiar las riquezas, los recursos naturales de otros países. A modo de ejemplo actual podemos citar las guerras de Irak, Afganistán, Libia, etc., en las que las invasiones, las guerras, se produjeron con el objetivo de realizar un nuevo reparto de las riquezas naturales de dichos países.
y estas 3 guerras se han llevado a cabo con la participación del imperialismo español. A su vez, esta necesidad de un nuevo reparto, estas guerras de rapiña, traen consigo la confrontación de intereses entre potencias imperialistas, que terminan agrupándose en bloques imperialistas que a su vez se reparten entre sí el dominio del mundo y los recursos. Nos encontramos en el período de las guerras civiles, de las guerras mundiales y por último de las revoluciones proletarias. Desde la desaparición de la URSS se han conformado 3 bloques imperialistas que rivalizan entre sí: el norteamericano, el europeo en el que se encuentra España y el chino-ruso. En numerosas ocasiones el norteamericano y el europeo coinciden, pues comparten intereses, pero la guerra de Irak demostró que, desde hace ya años, tal binomio no existe y que el imperialismo europeo tiene sus propios intereses. La invasión de Irak, a la que se opuso Francia, es un buen ejemplo de ello. Algunas organizaciones comunistas afirman que España es un país dependiente de los Estados Unidos. Un análisis erróneo y anticuado, ya que se trata de un país imperialista. Las empresas españolas, los grandes monopolios, actúan por medio mundo absorbiendo capitales y dominando mercados, intereses que son respaldados por el Estado y por el bloque imperialista europeo. España es un Estado que participa militarmente en invasiones y en ocupaciones militares con el fin de expoliar recursos, como es el caso de Afganistán o Libia. También es de reseñar la cuestión de Guinea, a la que mantiene en una relación de dependencia económica desde la época colonial. Teniendo en cuenta estos factores, solo podemos afirmar que España no es un país dependiente, sino un Estado imperialista que forma parte de un bloque imperialista. Analizando la argumentación anterior, solo podemos llegar a la conclusión de que la época que vivimos continúa siendo la fase imperialista del capitalismo, que nos encontramos en el umbral, a nivel de condiciones objetivas, de otra etapa de revoluciones proletarias, que la globalización no es más que la agudización del imperialismo, que el partido de nuevo tipo y el marxismo-leninismo siguen vigentes, y que de hecho son las armas con las que se dota al proletariado para la conquista del socialismo. En conclusión, no ha habido desde época de Lenin cambios significativos que afecten a las leyes objetivas y fundamentales del imperialismo, por lo que la teoría leninista del imperialismo sigue en vigencia.